Bienvenidos al programa Transformación. Hoy vamos a ver los tipos de alimentos, cuáles deberíamos preferir a la hora de elegir nuestros alimentos, de prepararlos, etcétera. Y lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son los alimentos ultraprocesados y por qué deberíamos evitarlos. Y sus características son que tienen una alta palatabilidad. ¿Qué significa? Que son alimentos que te gusta mucho comerlos, tienen muy buen sabor, producen baja saciedad porque su combinación de grasas con azúcar hacen que al poco tiempo se produzca una respuesta glicémica alta, después baje nuestra azúcar en la sangre y necesitemos comer nuevamente y nos hagamos dependientes de estos alimentos muy altos en azúcar. Y los ingredientes procesados que se le adicionan a estos alimentos son principalmente aceites vegetales, grasas animales, azúcar, sal, harina, almidones, obviamente edulcorantes, conservantes, emulsionantes, una cantidad inmensa de aditivos, porque la industria alimentaria lo que quiere es, por supuesto, vender mucho y que sus alimentos, por un lado, gusten mucho, duren mucho, se conserven y no pierdan esas características para que se puedan vender, versus un alimento natural que vemos que se descompone a los pocos días a través de un proceso natural. Y como vemos, los alimentos ultraprocesados son, podríamos diferenciarlo de esta manera y aquí te va a quedar muy claro. Por ejemplo, el avena, también vamos a ver que tampoco es un producto súper saludable, pero el avena en sí es solamente un alimento versus la granola que tiene, si revisan lo etiquetado de las granolas, van a ver que tiene un montón de azúcar, grasa, etcétera. También el jugo de naranja o cualquier jugo en el supermercado, el néctar, vamos a ver que la naranja en sí no tiene nada que ver con estos néctar que son principalmente azúcar, agua, colorantes y si tiene un poco de jugo sería un milagro. Finalmente las hamburguesas, todos estos productos, eh, por ejemplo embutidos, etcétera, no se pueden comparar con el producto o la carne en sí, y también para qué vamos a hablar de las bebidas que no aportan ningún beneficio, que a uno le gusta tomarla, por supuesto, pero no puede ser la base de nuestra alimentación esto. Y vamos a ver también que hay alimentos que se ven desde algún punto de vista que podrían ser saludables, como esta crema de avellana, pero si nos vamos a su etiquetado en la parte de atrás, los ingredientes y lo que tiene va de mayor a menor. ¿Qué significa? Que lo que más tiene es azúcar, manteca de palma y solamente un 13% de avellana. Entonces, muchas veces la industria alimentaria trata de vendernos alimentos saludables y realmente no lo son. Y acá tenemos lo que nos recomienda, por ejemplo, este movimiento de Real Fooding, que es comida real, la que se basa en alimentos que no son procesados ni ultraprocesados. Y vamos a ver que los ultraprocesados en su listado de ingredientes tienen más de 5 ingredientes y hasta 10, 15, mientras más larga la lista, peor. Entonces, preferir, recuerda el término preferir. Preferir es, si yo tengo la posibilidad de elegirlos, voy a preferir los alimentos de la comida real, los alimentos naturales versus los ultraprocesados. Y obviamente no basar mi dieta en eso. Y lo otro, que hay alimentos procesados que sí son muy saludables, por ejemplo, el chocolate, los yogures, el aceite de oliva, etcétera. Y los productos de origen natural son la fruta, verdura, los huevos, los pescados, las semillas, las paltas, las papas, etcétera. Y aquí tenemos toda la lista de ultraprocesados que todos sabemos cuáles son y debemos evitar. Y sabemos que no debemos basarnos en las calorías, sino en la calidad del alimento, porque, por ejemplo, ya dimos que consumir 2000 calorías de diferentes alimentos sí tiene mucho impacto en nuestra salud porque podemos comer 2000 calorías de alimentos que no son saludables, vacíos en calorías, que carecen de nutrientes y tener carencias nutricionales versus alimentos de calidad que van a proporcionar a nuestro organismo los nutrientes necesarios para que cumplan sus funciones vitales. Y también está el concepto de orgánico, que son alimentos de origen natural que no tienen pesticidas,
herbicidas, que no tienen antibióticos, que no tienen hormonas, etcétera, tampoco están modificados genéticamente. Entonces, la recomendación es preferir los mercados, la carnicería, las fruterías que tú sabes que vienen de origen natural versus los supermercados que está todo empaquetado, todo con aditivos, etcétera. Entonces, en resumen, prefiere la calidad antes que la cantidad en el sentido de la nutrición y no basarte en las calorías. Mejor la comida real que los ultraprocesados siempre, y prefiere los mercados antes que los supermercados.